Bueno, voy a presentar a los siguientes ponentes. Ellos son Eduardo Mirpuri, que es biólogo por la Universidad de Navarra, con más de 12 años de experiencia en la gestión de la investigación biomédica y la innovación en diferentes centros de investigación. Y desde el 2008 es responsable de investigación biomédica del CIBIR. Además, le acompaña Manuel Rodríguez, profesor y coordinador de alumnos de grado de fisioterapia de la Universidad Francisco de Vitoria y director del área de rehabilitación de Adamo Robot. Así que nada, os dejo con ellos. Bueno, buenas tardes. Nos han dicho que nos pongamos aquí, así que intentaremos no movernos demasiado. Bueno, pues buenas tardes y lo primero agradecer igualmente a los organizadores la oportunidad de estar aquí hoy y a todos vosotros pues la asistencia y poder explicar lo que hacemos, qué es lo que nos gusta y nada, espero que lo disfrutéis. Bien, el título de la charla es una experiencia en robótica e inteligencia artificial en salud en La Rioja. La vamos a hacer mano a mano Manuel y yo. Yo creo que llevamos una buena relación desde hace aproximadamente 5 años, aunque hoy será la prueba de fuego porque no hemos ensayado hacerlo conjuntamente. Así que, nada, seguro que sale estupendamente. Cuando hablamos de estos temas, pues de robótica, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, nos solemos encontrar con dos tipos de audiencia o con dos tipos de usuarios. Un primer grupo que son convencidos de antemano, ¿no? sin un análisis crítico sobre la idoneidad, la validez de esta tecnología. Y por contra nos encontramos también con un público o con unos usuarios que al contrario, que ven en todo esto una amenaza continua y supone una barrera bastante eficaz para la permeabilidad de estas nuevas tecnologías en salud. Para nosotros, pues como prácticamente todo en la vida, la postura adecuada es una postura intermedia, ¿no? Moderada, en el que todas estas nuevas tecnologías son necesarias, son muy útiles, pero requiere de validarlas y de validar no solo la eficacia de estas tecnologías, sino el encaje que tengan teniendo en cuenta el contexto, porque solemos estar en contacto con bastantes grupos de investigación y empresas que aportan soluciones que a priori pueden ser válidas para resolver problemas de salud, pero muchas veces están descontextualizadas, es decir, en general solucionan el problema, pero no tienen en cuenta ni el usuario final, ni quiénes van a ser los administradores de esta tecnología, ni el contexto en el que se va a incorporar esta tecnología. Y es así como comenzó nuestra relación con el grupo de Manuel, con la empresa, con Adamo Robot, en el que nos propusieron una tecnología que a priori cubría las necesidades que nosotros teníamos. Bueno, y establecimos esa relación estrecha desde hace esos 5 años. Aquí en esta diapositiva he querido reflejar un corazón como representación de la relación, así metalizado y robotizado. Pero bueno, supongo que en mi cabeza encajaba menor de lo que aparece aquí en la presentación. Manuel, si quieres ahora comenta un poco las ventajas de la tecnología y en qué consiste el robot. Bueno, gracias, si me escucha bien, si no. Muchas gracias, Eduardo. Me han dicho que la charla tenía que ser un tanto informal y de tú a tú, y yo lo siento, pero no veo mejor oportunidad para expresarme de una manera totalmente informal y liberarme. Como no me conoce nadie, además, puedo perfectamente hacer el baile del pollo y ya está. Que es como le doy las clases a mis alumnos, es cierto, es cierto. De hecho, algunas de las diapositivas que había puesto como muy formales del desarrollo de la empresa y para enseñaros en qué consiste el robot, pues igual, aunque no soy fumador, me las fumo y os enseño un vídeo para que veáis de qué va el robot y aplicado al mundo de la fisioterapia. Que, por cierto, la charla de Juan ha sido espectacular. Veo que, además, en el público hay mucha gente que sabe de ARN, de cristalización, de proteínas, de fisioterapia. ¿Podéis levantar la mano los que no, lo digo de verdad, no lo estoy diciendo de broma. ¿Hay gente del mundo de la fisioterapia? ¿No levanta la mano nadie? Bueno, casi mejor, porque así me siento más cómodo, pero en realidad a todos os interpela lo que vamos a contar porque el 80% de la población
en el recorrido de su vida va a tener un dolor musculoesquelético. Así que es seguro que estéis sentados ahí durante un rato en la silla y alguno ha tenido una lumbalgia, le ha dolido el tobillo, le ha dolido el cuello. Así que lo que os voy a contar os va a resultar al menos interesante. Vamos a ir con el vídeo directamente y os cuento de qué va. Vale. Mucha robótica y luego, no sé, yo poner un vídeo. Venga, yo te digo, te voy a decir que pares. Bueno, el robot, como os he dicho, es un diseño que arrancó, se inició la idea por un propio fisioterapeuta. Pues mira, puedes parar si quieres. Sí, me enrollo más que las persianas. Empezó de un propio fisioterapeuta. Tenía una clínica en Asturias y quería incrementar su capacidad asistencial. En fisioterapia, y aunque vamos a tocar la inteligencia artificial, yo apuesto a porque en un futuro la gente vamos a pagar casi más por la humanización. Quiero que alguien me escuche, me mire a los ojos por el calor de la mano. Pero eso no quita para que la robótica en estos momentos nos ayuda a muchos de los procesos que son automáticos para nosotros. Entonces este fisioterapeuta en su clínica de fisioterapia necesitaba atender a más pacientes y los pacientes normalmente pedían con él. Que esto en el mundo de la fisioterapia se suele dar bastante. No, yo quiero que me atiendas tú, porque, no sé, tu tono de voz, tu calor de la mano, o como conoces mi cuerpo, no lo conoce esta otra persona. O simplemente como empatizamos el uno con el otro, que es una parte muy importante de las sesiones de fisioterapia. El 50% de lo que hacemos casi está en lo que hablamos y cómo le contamos al paciente la patología que tiene y cómo se tiene que recuperar. En este contexto, en fisioterapia, el 50% de lo que, al recuperar casi cualquier patología, hay una parte que tiene un componente pasivo de masaje, movilización, presión, diferentes técnicas de electroterapia, aplicación de frío, aplicación de calor. Y luego hay una segunda parte donde el propio paciente se tiene que activar. Si quieres correr un maratón, tú eres el que tienes que entrenar el maratón. Yo no puedo entrenar el maratón por ti. Pues en esa primera parte, aquel fisioterapeuta que os estaba contando, pensó, jolín, podríamos intentar traernos las soluciones de robótica. Hace 5 años ya, claro, ahora estamos mucho más habituados. Y en fisioterapia se han desarrollado muchos brazos, exoesqueletos, asistencias para las piernas, pero en el contexto de un brazo robótico colaborativo, que ahora vais a ver en el vídeo cuando le diga a Eduardo si puede seguir, que realmente pueda imitar lo que el fisioterapeuta le enseña, pues no se había dado. Y él pensó que él podía enseñar al robot cuáles eran los puntos que podía tratar en ese paciente, con qué velocidad, con qué temperatura y con qué direcciones, ¿no? En 3 dimensiones. Y así surgió la idea. ¿Cómo hacer la presión sin ser invasivo ni nada por el estilo? Bueno, pues aire comprimido. Vamos a darle un poco al vídeo. Como veis, tiene una parte de hardware y otra de software. No pasa nada el sonido, ¿eh? Sí, total. Vale. Mira. Ah, que no se ve. Muy bien. Como podéis ver, os voy a contar lo del nombre, y así ocupo el tiempo. Adamo es porque el director general estaba en la Capilla Sixtina y vio el dibujo de Dios con Adán y tal, y dijo, uy, qué interesante esto, porque no hay ningún robot. Pues Adamo Robot. Ya no sé qué más contar, a ver si ponen el vídeo ya y puedo continuar. Muy bien. Voy a hacer otra pregunta entonces, para que participéis un poco. ¿Quién ha ido al fisioterapeuta alguna vez? Ah, esto ya ha cambiado. Muy bien. Oye, pues habéis levantado la mano el 90%, ¿eh? Estamos fatal aquí en Logroño. Bueno, en todo el mundo. Cada vez tenemos más cultura de la fisioterapia, ¿no? Y del tratamiento. Cuando yo llevo 25 años en el sector y al principio éramos masajistas y la gente no tendía a usar este tipo de recursos, pero ahora la calidad de vida prima y ya estamos todos habituados. Os lo voy a ir contando de todas maneras. Y luego os pongo el vídeo y lo veis casi del tirón, ¿vale? Vamos a ver, tiene una parte de hardware, que es un componente, son componentes electrónicos, un sistema de extracción del aire que coge alrededor de 230 litros por minuto del aire de la sala de fisioterapia.
lo comprime y lo transporta por un brazo robótico, lo hago yo, ya que no está el vídeo, lo hago yo, lo transporta por un brazo robótico que en su final tiene un manípulo. En ese manípulo tenemos instaladas diferentes tipos de cámaras para el reconocimiento del paciente. Hay unas cámaras que son 3D, que reconoce volumétricamente al paciente, reconoce el volumen del paciente, y luego hay una cámara termográfica, que esto es un punto muy, muy interesante para los fisioterapeutas. La cámara termográfica, la termografía, lo que hace es recoger la radiación emitida por cualquier componente. Esa radiación la capta y la convierte en un dato normalmente subjetivo de color. Entonces tú en una imagen termográfica, son muy chulas, son así como muy vistosas, ¿no? Tú ves en color los contornos del cuerpo humano o de cualquier otro componente. Se usaban mucho en construcción, se usaron mucho también en cuestiones militares. Una música muy bonita. En cuestiones militares y en los años 70 incluso se empezó a usar para detección en sanidad, para detección de diferentes patologías, sobre todo la investigación se amplió mucho en el campo de cáncer de mama, años 70, termografía. Hasta tal punto que se volvieron un poco locos con la termografía, ahora os diré por qué, que llegaron a realizar operaciones de cáncer de mama, es decir, mastectomías, que estaban simplemente basadas en la termografía. Y obviamente después de los errores que hubo con esto, porque la termografía tiene bastantes limitaciones, tiene muchas ventajas, pero también tiene limitaciones. Ventajas que es totalmente inocua, es rápida, es instantánea, me da un dato objetivo porque los fisioterapeutas normalmente cuando diagnosticamos a los pacientes para poner el diagnóstico lo hace el médico y nosotros hacemos un diagnóstico fisioterápico para elegir cuál es la mejor terapia. Y normalmente estos diagnósticos fisioterápicos están basados en las movilizaciones en test subjetivos o si ahora mismo está muy de moda, pues alguien que tenga una curva de aprendizaje muy grande en ecografía o alguna otra interpretación de diagnóstico por imagen. La termografía, como os decía, me da un valor objetivo de dónde puede haber más inflamación o menos vascularización. Al final, la temperatura del cuerpo está representada por la cantidad de sangre que pasa por mi cuerpo. Si yo hago una imagen y hay una parte que tiene poca vascularización, va a salir más fría. Y hay una cosa muy chula del cuerpo humano y es que por el equilibrio que busca de manera constante, sabemos y se sabe que la temperatura que hay en el lado derecho y en el lado izquierdo tiene que ser simétrica. Si hay una diferencia de más de 0,6 grados centígrados entre el lado derecho y el lado izquierdo, es un signo de patología. Es un signo. No sé todavía qué patología puede ser, porque la temperatura que yo estoy recogiendo es una temperatura superficial, no es una temperatura profunda. Entonces, puedo tener el hígado, luego puedo tener unos intercostales, puedo tener diferentes tejidos que están vascularizados y que pueden hacer incrementar o disminuir esa temperatura. No hay vídeo, no pasa nada. No pasa nada. Os estáis enterando de la termografía, ¿no? Sí, vale. Total, entonces, el robot, como os decía, tiene esa parte de hardware con el brazo robótico que emite el aire comprimido y además tenemos el soporte de la imagen termográfica. ¿Cuál es el proceso clínico por el que pasa un paciente? Pues un paciente, después de ser diagnosticado por el médico y venir a una sesión de fisioterapia, toda la parte de manipulación del tejido, de movilización, la podemos hacer con el robot. El fisioterapeuta, después del diagnóstico y de ver la imagen termográfica, que como os decía, en un esguince hay procesos inflamatorios, un aumento de citoquinas, un aumento de edema, que va a salir más caliente pues la región explorada, o puede haber un espasmo muscular que haga que los vasos se cierren y por lo tanto va a salir más fría esa zona. Además, para el paciente tiene un efecto muy guau, ¿no? De, uy, esta imagen qué chula. Ah, sí, puedo ver, efectivamente, ya están equilibradas, hay simetría térmica entre el lado derecho y el lado izquierdo. O sea que para el soporte, el seguimiento del paciente, es una herramienta que está muy bien. El fisioterapeuta, una vez que ve la termografía, programa en el robot los puntos que tiene que tratar, con qué dirección, con qué temperatura, con qué velocidad. Y después de esa programación, el robot lo hace por sí solo, reconoce al paciente y se mueve aplicando una presión de 6 bares. Lo más impresionante, que esto lo descubrimos después y que es parte de investigaciones que también tenemos proyectadas, es que el no contacto, el hecho de estar tratando a los pacientes con aire comprimido, ese aire no es una mano, hace que el paciente no sienta absolutamente ningún dolor.
Esto es increíble, lo hemos hecho desde un punto de vista clínico en uno de nuestros early adopters, más de 700 sesiones y no hubo ni una sola persona con lesiones relativamente sensibles que dijera que le duele. Pues tenemos hipótesis, pues seguramente no estemos estimulando ciertos neurotransmisores y no hacen que el cerebro, por explicarlo de una manera más sencilla, hacen que el cerebro no reciba esa información y por lo tanto no les duele, incluso en pacientes neurológicos que son sensibles a la palpación. Y ese es el proceso que hace el robot y los componentes que tiene. Eduardo, y lo que se veía en el vídeo. Como habéis podido ver, bueno, perfectamente. Pues, disculpad el fallo técnico, tiene mérito explicarlo. Sí, sí. Bueno, pues con esta capacidad de convección que tiene Manuel, estábamos ya muy cerca de decir adelante con la tecnología, nos convence, pero fuimos prudentes y dijimos, estupendo, pero queremos probarlo. Queremos ver si efectivamente el equipo hace lo que dice que hace. Lo que sí que nos gustaba era el enfoque que ellos tenían de lo que he comentado un poco al principio, de adaptarse al entorno. Es decir, no proponían un equipo que sustituyese a los profesionales, sino que agregase valor a la actividad que realizaban diariamente. Bien, a ver si funciona ahora esto. Ahí está. Bien, para ello propusimos un primer estudio muy sencillo que consistía en validar esta tecnología en una patología muy común que era el dolor lumbar inespecífico. Los resultados de este estudio los pudimos publicar en septiembre de 2021 y básicamente nos centramos en esta patología porque era, como digo, una patología muy común que afecta a prácticamente el 80% de la población adulta en Occidente. Es además una de las principales causas de restricción de movilidad, de discapacidad, supone un coste muy importante a nivel europeo, hablamos de prácticamente el 2% del Producto Interior Bruto. Si nos centramos en España, pues la situación es, si cabe, un poco más crítica porque según un estudio de la Sociedad Española de ¿Diagnóstico? Radiodiagnóstico, no se me ha ido, perdón. Perdona. Bueno, según un estudio de la Sociedad Española de Radio... Bueno, pues lo que vieron es que era una enfermedad, era la enfermedad más prevalente en población adulta superior a los 20 años, ¿no? Además tenía un coste directo muy importante, como podemos ver pues por el aumento de las pruebas clínicas, el aumento de los cuidados de este tipo de paciente, incluso las propias intervenciones quirúrgicas, sin contar los costes indirectos asociados, ¿no? Derivados de la baja productividad laboral, incluso de las bajas laborales, etc. Propusimos un estudio bastante conservador, en el sentido de que, aunque suene un poco a perogrullo, lo primero que teníamos que validar es que la tecnología no era nociva para el paciente y que, en segundo lugar, era capaz de ser tan beneficiosa como la terapia habitual. Es por ello que nos planteamos un objetivo primario o un objetivo principal bastante conservador. Como objetivos secundarios ya planteamos valorar si la intervención con el equipo robótico era capaz de provocar una mejoría esperada de manera más rápida que con la terapia habitual e incluso en un grado mayor también, ¿no? Para ello propusimos un estudio con un total de 44 pacientes divididos en dos grupos, un grupo control y un grupo con tratamiento. Los grupos iban a recibir ambos el tratamiento habitual, que consistía en ejercicios y terapia por calor, termoterapia, pero el grupo de tratamiento iba a recibir adicionalmente la administración de terapia a través del robot. Recogíamos una serie de variables y fundamentalmente recogíamos un test al inicio y al final del estudio que valoraba la percepción de discapacidad derivada de la patología lumbar. Y luego, en todas las sesiones que teníamos con el robot, pues valorábamos la percepción del dolor derivada también de la enfermedad que tenía el propio paciente. Los resultados que obtuvimos, pues en primer lugar vimos que en ambos casos, tanto en el grupo control como con el grupo con tratamiento, notábamos una mejoría
con el transcurso de las sesiones, algo que era esperable, si nos referíamos al grado a la percepción de discapacidad que tenía el propio paciente. Si analizábamos los datos que corresponden a la imagen de la derecha, la gráfica de la derecha, si nos fijábamos en la percepción que tenía el paciente del dolor, veíamos que había una mejoría en el grupo de los que recibían el tratamiento con el robot. Es decir, que aquellos pacientes que eran tratados con el robot notaban una mejoría con significación estadística después, al finalizar el tratamiento. Cuando analizamos los datos distribuidos por sexo, vimos que tanto en hombres como en mujeres, y es la imagen de la izquierda, había mejoría al final del tratamiento, tanto en el grupo control como en el grupo que recibía el tratamiento con el robot. Y en la diapositiva de la derecha, analizando los datos relacionados con la percepción del dolor de estos pacientes, vimos que en el caso de las mujeres había diferencias tanto en grupo control como en el grupo que recibía el tratamiento con el robot, pero en el caso de los hombres, en el grupo control no encontrábamos diferencias. Diferencias que sí encontrábamos, perdona Manuel, No, perdón. en el grupo que recibía el tratamiento con el robot. ¿De acuerdo? Además, diferencias claras, ¿no? Este grupo, por tanto, en el grupo de los hombres, experimentaba una notable mejoría en la percepción del dolor derivado de la patología lumbar después del tratamiento con el robot. Analizamos también datos relacionados con el índice de masa corporal y agrupamos a los pacientes en dos grandes grupos, los que considerábamos con peso normal y los que considerábamos como pacientes con sobrepeso, con un índice de masa corporal superior a 25. Analizamos todos los datos en función de estos dos grupos y lo que vimos en esta gráfica de la izquierda fue que en aquellos grupos con peso normal no encontrábamos diferencias en la percepción de la discapacidad que tenía el paciente al final del tratamiento. Diferencias que sí encontrábamos en el grupo de pacientes con sobrepeso. Analizando los datos de percepción de dolor que corresponden a la gráfica de la derecha, vimos que en aquel grupo de pacientes con peso normal, con normopeso, no encontrábamos apenas diferencia, pero sí encontrábamos diferencias significativas en el grupo de pacientes con sobrepeso y que recibían el tratamiento con el robot. Es decir, que el robot era claramente más eficaz en aquellos pacientes que padecían sobrepeso, lo que nos abrió también, nos pareció un resultado muy importante porque nos abría la posibilidad a otro tipo de patologías que hasta ahora no habíamos contemplado. Bien, pues este fue el primero de los estudios y el que fue la punta de lanza de una batería de estudios que vinieron a continuación. Estamos replicando en un estudio muy similar al de lumbalgia con otra patología que es en este caso la cervicalgia, ¿no? Un estudio muy similar como el anterior. Está ahora mismo en ejecución y todavía no podemos presentar resultados. Hemos iniciado también toda la investigación relacionada con las imágenes termográficas para aplicar la inteligencia artificial a colaborar con el profesional sanitario, a diagnosticar mejor la enfermedad y a predecir el número de sesiones que va a recibir ese paciente. También estamos trabajando en un estudio multicéntrico para valorar el efecto beneficioso del robot en mujeres que padecen fibromialgia. También en la capacidad que tiene el dispositivo para prevenir lesiones. Y justo en esta misma semana hemos terminado un estudio europeo que nos permitía valorar el beneficio que suponía la aplicación de este robot en pacientes con COVID persistente. Que Manuel, si quieres, nos comentas un poco el estudio. Bueno, la verdad es que ha sido un estudio muy retante. Presentamos una convocatoria a Europa, un proyecto DIH Breathe se llama, y el proyecto era muy retante porque el objetivo era tratar a pacientes que habían padecido el COVID y que todavía tenían síntomas de disnea. Así que pensamos o intentamos adaptar
qué podíamos hacer con el robot para ayudar a estos pacientes. Entonces, la hipótesis era que, oye, el tratamiento del robot, que combina, al fin y al cabo, es como blanco y en botella, ¿no? Estoy combinando cosas que hemos hecho en fisioterapia durante décadas. Presión y temperatura, junto a la imagen termográfica que me aporta el dato objetivo. Entonces, el objetivo era tratar a estos pacientes a nivel de las articulaciones que hay en la columna vertebral. Sabéis que la columna vertebral tiene dos articulaciones en las que llegan las costillas y después las costillas llegan también a la parte anterior, que es el esternón. Por lo tanto, si yo mejoro la movilidad de la columna vertebral, la hipótesis es que también puedo mejorar la movilidad y la musculatura de la caja torácica. Asimismo, los pacientes con COVID, con un COVID persistente, está demostrado que muchos de ellos han tenido un dolor o tienen un dolor que perdura en el tiempo, un dolor crónico. Así que hacíamos una intervención durante 8 semanas con tratamiento en diferentes áreas que abarcaban todas las zonas de articulación entre las vértebras y las costillas, así como un recorrido del diafragma. Y les medíamos diferentes variables. Los pacientes venían 3 veces por semana y siguiendo la misma línea del estudio de lumbalgia, también se les aplicaban unos ejercicios típicos y característicos de fisioterapia. De manera que comparábamos a un grupo control con un grupo experimental, y el grupo experimental era el que recibía el tratamiento añadido de Adamo Robot. Muchos de los estudios de fisioterapia, pues está muy de moda hacer esas comparaciones pre y post, es decir, te hago unas mediciones antes de comenzar el estudio, hacemos esa batería de 8 semanas y sesiones con todas las mediciones que voy recogiendo y después, al final, ese momento post. Así que medimos pues, capacidad respiratoria a través del micro RPM, que te mide la capacidad inspiratoria máxima y la capacidad expiratoria máxima. Test de marcha, un test de 6 minutos marcha, que mide si el paciente es capaz de llegar con una escala de Borg que te dice la disnea del paciente más lejos en el mismo tiempo. Y luego también la termografía para ver si estos pacientes tenían algún cambio en su metabolismo basal, al fin y al cabo. Y el dolor, que era una variable que nos interesaba mucho, además, para correlacionarla también con la termografía. Bien, no tenemos datos definitivos en absoluto, de hecho no hemos podido analizar el número total de pacientes, pero con la pequeña muestra de los que hemos podido analizar, bueno, no hemos comentado que esto era un estudio entre diferentes países, estábamos nosotros, España, estaba también Alemania y Portugal. Era un estudio bastante complejo, no tanto por el tratamiento con el robot, sino por la batería de variables adicionales que había que recoger, ¿no? Que alargaban muchísimo el día a día con el paciente y el seguimiento del mismo. De los datos que hemos podido analizar, pues bueno, no hemos encontrado diferencias significativas entre el grupo de control y el grupo con tratamiento, aunque posiblemente esto se debe al bajo tamaño de muestras analizado, ¿no? Creemos que cuando incluyamos la totalidad de pacientes, aquí sí que podremos encontrar diferencias, pero aún así, con este reducido número, sí que hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a la percepción del dolor nuevamente y nuevamente en pacientes obesos, ¿de acuerdo? Así que en pacientes con sobrepeso vemos que el robot, incluso con un tamaño tan reducido de muestra analizada, es sensiblemente más eficaz que la terapia habitual. Pues por nuestra parte nada más, muchísimas gracias y antes de terminar y pasar a las preguntas, bueno, ya hemos visto que no hay muchos fisioterapeutas, pero algún informático que nos ayude a poner el vídeo y que... Está viniendo. Está viniendo, para que veáis el vídeo por lo menos un poco, ¿no? Y a mí con el brazo aquí, así. Eso es. Claro. Puedo soplar también, pero no. Pues muchísimas gracias y... Si hay alguna pregunta. La verdad es que me ha encantado y también los resultados. Hablabas de la capacidad de adaptación con los sensores de Adamo, pero vuestra capacidad de adaptación ha sido incondicional. De los anteriores resultados que habéis puesto, parece deducirse que entonces la gente a la que mejor le vendría serían personas masculinas y obesas.
también está muy bien que hacer ensayos clínicos que tengan en cuenta mujeres y a hombres, que es una cosa que no hasta hace poco. Pero, ¿por qué? No sé si os habéis planteado, tenéis alguna hipótesis o algo acerca de por qué funciona mejor en hombres que en mujeres. Me ha resultado curioso. A priori no. Tenemos que tener en cuenta también que la falta de significancia que podemos ver en el estudio puede ser derivada de un tamaño muestral reducido. El estudio eran 22 pacientes por grupo y todo parece indicar que aumentando el número vamos a encontrar diferencias significativas entre ambos grupos. Entonces, posiblemente la explicación sea esa. Por añadir, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo para investigar y encontrar el camino de por qué estos efectos y cuál sería la población que más se beneficiaría, nos llegan casi a diario, y fíjate la cantidad de estudios que hay lanzados, propuestas de investigación nuevas que gracias además a la colaboración de CIVIR podemos llevar adelante. Te digo aplicaciones, había comentado antes que en neurología, por ejemplo, hubo un grupo que vino a visitarnos con 5 personas especialistas en dolor neurológico, y lo vieron como impresionante para la desensibilización de ciertas patologías, por ejemplo, un muñón o pacientes con ictus que tengan zonas que no se les puede tocar y el fisioterapeuta no le puede movilizar. ¿Por qué? ¡Uy, me voy a callar, que está el vídeo! Ahora habla. No. Bueno, pues mirad, ahí están las cámaras. Esta es la parte de software que se puede elegir tratamientos manuales o automáticos y esta es la imagen termográfica que os comentaba. Esto un tío muy guapo que está programando el robot. No tan guapo. Efectivamente. Como veis, voy moviendo el brazo robótico, localizo los puntos junto a la imagen termográfica y ahora el brazo hace el tratamiento por su cuenta. En la imagen, no sé si se ve muy bien desde el fondo, ahora lo veréis en otros ejemplos, veréis que se hace un agujero en la piel bastante interesante, o sea, la presión no es poca. Y el paciente de verdad que no percibe absolutamente nada de dolor. Esto es una ventaja muy grande. Para los fisioterapeutas es una herramienta más. Como había dicho antes, la actividad del paciente es absolutamente fundamental. Pero el no dolor y lo inocuo de la terapia por ser aire y no tener ningún tipo de radiación ni estímulo bioeléctrico nos hacen poder llegar a pacientes que a lo mejor con las manos no podíamos llegar. Como os decía, es versátil y se puede adaptar en 3 dimensiones a cualquier parte del cuerpo, pues a la rodilla del paciente o al tobillo con un esguince o al hombro. Y ahora veréis alguna imagen. Como veis, este es el hombro de un paciente que tuvimos y fijaros la intensidad de la profundidad y no notan absolutamente nada de dolor. Además, mi mano no puede mantener una presión de estas características durante 10 minutos, ni tampoco puedo termorregular mi mano. Yo no puedo hacer que mi mano aplique frío o aplique calor. Esto fue un caso en una feria en Arab Health que estuvimos, de una persona que llevaba un mes con dolor, tenía todavía inflamación, nos dijo... Ahí veis el momento pre, con el pie totalmente inflamado, y la aplicación de frío y drenaje, cómo había un cambio, claro, como si pones un Colpack y además drenas todas las sustancias de desecho. Y ya lo habéis visto en funcionamiento. Preguntas, ¿quién quiere probarlo? Venga, ¿quién quiere probarlo? Bueno, luego, no sé si ha salido en la conversación, pero una de las grandes ventajas es que es capaz de eliminar cuellos de botella y sobre todo que podemos hacer que los profesionales se dediquen a actividades que agregan más valor que el masaje del paciente, que es importante, pero que no es una actividad de gran valor en la rehabilitación del paciente. Y luego también que es una actividad deslocalizada, es decir, que si existen más dispositivos en diferentes sitios, el paciente no necesita tener que desplazarse físicamente al mismo sitio para recibir ese tratamiento, sino que lo puede recibir en cualquier otro lugar. Entonces son todo ventajas que a nosotros nos parecían de gran valor, ¿no? para incorporarlo. Bueno, he visto que ha venido el informático, pero... A buenas horas, ¿eh? No es necesario. Que sí, que broma.
¿Alguna pregunta, alguna cosa? Venga. Vale, de hecho, bueno... Más pequeño, ¿no? Perdona. Sí, el dispositivo no deja de ser, cabe en una sala y tiene ruedas, se puede mover, pero es grande y el momento en el que comprime el aire hace ruido. Entonces lo vemos más pequeño, menos ruidoso, usando otra tecnología, y lo vemos con inteligencia artificial aplicada, donde la opinión clínica no desaparezca, no debe desaparecer, debe ser el fisioterapeuta el que valide que la propuesta del robot es acertada, pero que sí te dé una propuesta en base al conocimiento por las imágenes que hemos tomado previas, de una propuesta de esto es posible o compatible con esta patología o con este recorrido de tratamiento y esta temperatura. Así es como vemos el robot dentro de unos años. Correcto, al final es los metadatos que trae la imagen termográfica, que son temperatura, vinculados a la descriptiva de los pacientes, pues si eres hombre, eres mujer, tu índice de masa corporal, si eres fumador, si haces actividad física, si no, todo eso vinculado hará crecer esa manera de captar información y dar una respuesta más adecuada a la patología del paciente. Y lo potente del proyecto, del equipo y del proyecto en general, es que es el único que nosotros sepamos y, bueno, y se han hecho estudios de mercado importantes, que tiene el enfoque de validar la tecnología desde el punto de vista sanitario, para incorporar esta tecnología en el ámbito sanitario. Eso implica obtener todas las licencias y permisos de la Agencia Española del Medicamento, y no toda la tecnología va por el mismo camino. En general, este tipo de robots se ubican más frecuentemente en ámbitos pues, más relacionados con el ocio y el bienestar, ¿no? En este caso no, en este caso el enfoque es netamente sanitario. Sí, la travesía del desierto para poder Sí. obtener el automarcado CE, cumplir Sí. con la MDR 13485, fabricar en un sitio que sepan y tengan todas las licencias activas para poder cumplir los requisitos sanitarios mínimos. Hay mucha inversión, mucho esfuerzo, mucha ilusión también, claro. Y en el momento en el que se obtiene, pues se abre ahí un nicho que otros seguirán, desde luego. Correcto. Vale. Bueno, actualmente aquí en Logroño hay un robot, en el Carpa, y ahora mismo estamos viviendo, desde el año pasado hemos empezado con acciones comerciales más potentes. Tenemos en Madrid otro dispositivo, en Ecuador se ha instalado otro dispositivo, en India se acaban de comprar 3 dispositivos que están instalados en estadios de cricket, es curioso, sí, es donde se mueve el dinero seguramente. Alemania, Portugal, Italia no llegó a tener robot, pero bueno, lo estuvieron también valorando. Y ahora hacemos un roadshow también por Dubái, Emiratos Árabes. O sea, estamos en un momento de expansión que tenemos que controlar porque la tecnología genera mucho interés. Ese efecto wow que os decía de los pacientes también está para el mundo de empresa. Donde no hay otro dispositivo igual, con aplicación de aire comprimido, que vincula diagnóstico. Ahora mismo no hay nada igual. Y que estemos ya con el certificado europeo en las manos casi. Qué silencio más incómodo, ¿eh? Venga, hombre. Gracias. Sí. El dispositivo está para investigación. Lo estamos utilizando pues, para validarlo y sobre todo para obtener todas las acreditaciones para conseguir que el equipo sea un medical device, que es lo que la agencia nos exige para poder aplicarlo a la atención sanitaria. Y sacando un poco la bola de cristal, ¿cuándo pensáis que podría estar disponible para tratamiento? La acreditación, bueno, Manuel responderá, pero en principio
está todo hecho a falta de que responda la autoridad. ¿Que cuándo va a responder? Pues no depende de... Sí, va a ser en breve. Hay una última parte que es organismo notificado, que son, pues eso, unos organismos que hay un cuello de botella porque toda Europa, esto estoy hablando en contexto europeo, en otros países hay otro tipo de certificaciones, otros requisitos que en unos sitios son más laxos y en otros menos. Pero aquí el organismo notificado hace ya 2 años que lo iniciamos a la tramitación, 2 años de papeleo y tal, y va a ser inminente. Y entiendo que, claro, que, bueno, deduzco, si le pregunto. Entiendo que ahora que estáis haciendo estudios para la aplicación del rebote, habéis contado lumbalgia, los tipos de dolores, y a lo mejor habrá que ir haciendo más estudios para que el robot pueda ir aplicándose a diferentes dolores o tratamientos y que eso pues irá implementando en el tiempo a medida que vayáis, ¿no?, haciendo estudios y resultados. Esa es la idea. Inicialmente iniciamos esta colaboración pues, para validar el equipo en diferentes patologías. Lo que hemos visto es que el universo es tremendamente amplio, ¿no? Aquí hemos puesto una muestra, pero hemos tenido propuestas de proyectos hasta en esclerosis lateral. La última de las propuestas en las que estamos trabajando, que no hemos incluido aquí, consiste básicamente en incorporar esta tecnología en el día a día de un servicio de salud, que muchas veces lo dejamos de lado, pero es posiblemente el cuello de botella más importante para que definitivamente esta tecnología llegue al paciente y lo puedan utilizar los profesionales sanitarios. Es una muy buena apreciación y sí, obviamente, yo es una pelea que tengo con los ingenieros. Cada cosa que cambies de esos 2 años de cuello de botella, de 2 años de certificación, tienes que volver a intentar certificar esos pequeños cambios, ya no desde el principio. Nosotros podemos alterar la presión alejando un poco el manípulo. Se hizo un estudio con la Universidad de Alcalá para validar que a 5 centímetros por la boquilla que se eligió sanitaria era el mayor punto de presión. Si alejamos la boquilla hay menos presión, pero tenemos un problema y es que el aire se dispersa y tenemos un área de tratamiento más amplio. Y si la acercas, por las reglas mecánicas, pues tampoco significa que sea más fuerte porque hay un salto del aire. Entonces sí, con las partes internas, uno de los componentes que tenemos, se podría variar entre 4 y 10 bares, pero ahora mismo por cuestiones de validación jugamos con la altura del manípulo. Pero es una de las cosas de futuro que veremos también en el robot, sí. Es una buena apreciación, sí. A priori sí que es accesible. Obviamente es una tecnología costosa, pero desde luego es más costoso el duplicar o triplicar la nómina de fisioterapeutas, ¿no? Insisto, esto hay que tener mucho cuidado cuando lo comentamos porque puede parecer que este equipo va a sustituir y va a acabar con los profesionales, ¿no? No se trata de eso, se trata de que los profesionales se dediquen a hacer, como he dicho antes, otros aspectos de la terapia que agreguen más valor. Estamos también trabajando en estudios de coste-eficacia que nos permitan tomar decisiones para implementar esta tecnología en servicios de salud. Y todo parece indicar que desde luego sí es adecuado. No veo desde aquí, no sé si... Sí. No, se ha rascado así un poco, ha parecido, pero no... Sí, hay patente tanto a nivel europeo como también en Estados Unidos.
En Estados Unidos, creo, no me equivoco, porque no soy el que lleva ese área, pero incluso el software, si no me equivoco, también se puede registrar. Aquí en España creo que no. ¿Ahora ya sí? Ah, muy bien. Pero sí, tenemos la patente. En todo el mundo no, porque es inviable por los costes. Como decíamos, somos una startup. Sí, sí. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias.